Bueno, hemos venido hablando de cómo desarrollar una fe que obra. Nos estamos basando en el libro de Santiago, que es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a aprender cómo desarrollar la paciencia. ¿Cómo desarrollar la paciencia? En nuestra vida, todo el tiempo estamos esperando algo, ¿cierto? Siempre estamos esperando algo. Cuando somos niños, esperamos a crecer para liberarnos de nuestros papás, ¿cierto? Pero entonces cuando crecemos, esperamos que podamos volver a ser niños para disfrutar de eso que no disfrutamos cuando éramos niños. O cuando somos adultos, esperamos a que llegue ese hombre o esa mujer, esa ayuda idónea, ese super príncipe azul o esa reina que llegue a alumbrar nuestra vida. Y cuando llega, esperamos que esa no sea y que llegue la otra, ¿cierto? Siempre estamos esperando algo. Siempre estamos esperando algo. Y a veces nos quedamos esperando eso. Entonces, nosotros somos una generación que no queremos esperar. Queremos absolutamente todo ya. Que si yo digo salten, entonces tienen que saltar ya. Que si yo pienso y quiero un carro, entonces me tiene que llegar el carro ya. No queremos esperar. Es más, puedo llegar a decir que hasta odiamos esperar. No nos gusta para nada esperar. No somos pacientes. Y Santiago nos dice que si nosotros queramos desarrollar esa fe, tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a tener paciencia, tenemos que aprender a manejar esa espera en Dios. Vamos a ver qué dice Santiago sobre esto. Santiago nos dice que no en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser pacientes, pero sí nos nombra 3 áreas en las que tenemos que ser muy pacientes. Entonces vamos a verla. Primero, ¿cuándo debo ser paciente? Debemos ser pacientes cuando las circunstancias son incontrolables. ¿Qué es una circunstancia incontrolable? El clima es una circunstancia incontrolable, por ejemplo. Que caiga un meteorito, ¿quién puede controlar eso? ¿Cierto? Eso son circunstancias incontrolables. La mayor parte de nuestra vida está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor ni dentro de nosotros. No lo podemos controlar. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Santiago nos dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Yo creo que una de las personas que tiene que tener más paciencia sobre la tierra debe ser un agricultor. ¿Cierto que sí? Esperar a plantar una semilla y esperar y confiar de que esa semilla va a producir un fruto debe ser algo completamente estresante. ¿Cierto que sí? Solamente el pensar en que si de pronto llueve mucho, entonces la cosecha se me dañó. O que si hizo mucho sol, entonces se me perdió esa cosecha. Ese trabajo debe ser uno de los trabajos más estresantes sobre la tierra. Pero también es uno de los trabajos que nos ilustra mejor la paciencia. ¿Cierto? El hecho de esperar, de tener que confiar, no solamente esperar. Porque es fácil esperar, es fácil sentarnos a quedarnos quietos y, bueno, a ver qué pasa. Pero el confiar en que de esa semilla va a germinar y va a dar un fruto, eso tiene que ser algo que no todas las personas pueden, ¿cierto? No todos tenemos la fe ni la paciencia de ser agricultores.
Entonces, el agricultor sabe que muchas de las cosas que pasan no están en su control. Él puede controlar de pronto si le llega mucho sol, entonces él puede controlar que le puede echar agüita, ¿cierto? Para disminuirle la temperatura. Que de pronto si le salieron, ¿cómo se llama eso? Hierbas malas, entonces él puede ir a arrancarlas para que no le ahoguen sus matas. Pero hay muchas otras circunstancias que son incontrolables para él. Y nosotros también en nuestra vida tenemos todo ese tipo de circunstancias incontrolables. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, cada vez que vemos una circunstancia que está fuera de nuestro control, tratamos de controlarla, tratamos de hacer hasta lo imposible porque, mejor dicho, porque tengo que controlar las cosas. ¿Y cómo hacemos eso? Preocupándonos, ¿cierto? Nos preocupamos porque no nos salen las cosas como queremos. Nos preocupamos porque hacemos una cosa y nos sale la otra. Entonces, hay circunstancias incontrolables. Pero si nos preocupamos, ¿qué ganamos con preocuparnos? ¿De qué nos sirve preocuparnos? Aparte de que la circunstancia va a seguir pasando como tiene que pasar, porque así va a ser, no la podemos controlar, no podemos cambiar su curso. Aparte de eso, ¿qué está pasando en nosotros? Nos estamos preocupando, nos estamos estresando, entonces ahora nos enfermamos de estrés, entonces ahora nos toca incapacitarnos porque estamos estresados y estamos enfermos. Entonces, además de que la circunstancia, ese problema va a seguir pasando o esa situación va a seguir pasando, estoy dañando mi cuerpo por estarme preocupando. Entonces, si yo me preocupo por algo que puedo cambiar, eso es como tonto, porque si yo sé que lo puedo cambiar, pues lo cambio y ya, ¿cierto? Y ya lo soluciono. Pero preocuparme por algo que es incontrolable, que no puedo hacer absolutamente nada para cambiarlo, ¿de qué me sirve? Y nosotros hacemos eso. Preocuparnos por algo que no podemos cambiar no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón y no tiene nada de bueno, no nos trae nada, no nos ayuda en nada. Entonces Santiago nos dice que debemos ser pacientes cuando hay ese tipo de circunstancias incontrolables. Ahora, Santiago también nos dice que hay en otro momento en el que debemos ser pacientes es cuando las personas no cambian, que queremos que sea diferente, ¿cierto? Todos tenemos a alguien que de pronto decimos, bueno, si él hiciera algo diferente o si ella hiciera otra cosa diferente, las cosas serían mucho mejores, ¿cierto? Pero esa persona, a pesar de que nosotros hablemos, a pesar de que nosotros le digamos, a pesar de que nosotros con nuestro ejemplo tratemos de arrastrarlo, no cambia, no se ayuda, no hace las cosas diferentes. Entonces, en ese momento, Santiago nos dice, tengan paciencia. Santiago 5:10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas en el Antiguo Testamento eran los enviados de Dios, los mensajeros de Dios. ¿Qué mensajes traían? Traían el mensaje de cambie esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no dejen de hacer esto, dejen de hacer idolatría, dejen de hacer altares a otros dioses. Los profetas tenían que hacer cambiar al pueblo, hacer cambiar a sus gobernantes y hacer cambiar la forma de trabajar a su pueblo. ¿Y qué les hacían a los profetas? ¿Cuántos les hacían caso a los profetas? En la Biblia, si hay uno o dos que le hicieron caso a los profetas, de pronto fueron muchos. Entonces, Santiago nos dice, esos profetas tuvieron la paciencia para estar ahí, siguieron siendo perseverantes, para enseñarle al pueblo, para hacerle cambiar al pueblo su mentalidad, para hacerle cambiar al pueblo y hacerlo volver a Dios. Entonces, debemos ser como esos profetas. Debemos ser pacientes.
Debemos seguir ahí, a pesar de que esa persona o de que esas personas no cambien, a pesar de que esas personas sigan haciendo lo mismo, sigan haciendo las cosas que a nosotros no nos gustan o sigan haciendo las cosas que de pronto sabemos que los van a llevar por un mal camino y que no les van a servir de nada. Tenemos que tener paciencia con ellos, tenemos que ser como... ¿Sí recuerdan que alguna vez nos enseñaron que Dios es de narices largas? Que Dios no es tardo para la ira, que Dios respira cuando nosotros no hacemos algo que a Él le gusta. Así debemos hacer nosotros con las demás personas. Debemos ser tardos para encendernos contra ellos. Debemos ser tardos para actuar contra ellos. No debemos hacer las cosas por impulso, que nosotros normalmente hacemos las cosas por impulso, ¿cierto? Cuando alguien no quiere cambiar o no quiere hacer lo que yo le digo, ¿qué pasa? Cuando nuestros hijos de pronto los mandamos a algo varias veces, ¿qué pasa? ¿Cierto que sí? Nosotros explotamos de una vez. Entonces Santiago nos dice, con esas personas que no cambian, paciencia, paciencia. También nos dice Santiago que debemos ser pacientes cuando los problemas son inexplicables. Vamos a ver un ejemplo, dice Santiago 5:11. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. ¿Quién fue Job? Job fue un hombre que era, según la Biblia, dice que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? ¿Y qué le pasó a Job? A Job en 2 días le pasó de todo. Job perdió a sus hijos. Job perdió sus cosechas. Job enfermó con una enfermedad que en ese tiempo era mortal. Y lo único que le quedó a Job fue su esposa. ¿Y qué tipo de esposa era? Una belleza. Job 2:9 dice, hablando de su esposa, maldice a tu Dios y muérete, le dice su esposa a Job. Entonces, aparte de que se le mueren los hijos, aparte de que se enferma, aparte de que todo su dinero, todas sus riquezas, todo lo que había hecho durante todo el tiempo, llega esta señora y le dice, no, usted ya no tiene nada que hacer, mejor muérase y ya. Entonces Dios permitió eso en la vida de Job para demostrarnos a nosotros que a pesar de las circunstancias, a pesar de esos problemas inexplicables, nosotros podemos seguir teniendo paciencia. ¿Qué hizo Job? Job jamás renegó contra Dios. Job jamás abrió su boca para decir ninguna palabra en contra de Dios o en contra de lo que le estaba pasando, porque él sabía que su confianza estaba en Dios. Él sabía que si le estaba pasando eso era porque Dios quería enseñarle algo. Pero Job no tenía ni la más remota idea de por qué le estaban pasando las cosas. Job no sabía por qué le estaban pasando todas esas cosas a él. Y aún así, él tuvo paciencia. Aún así, él, siendo justo delante de Dios, siendo una persona correcta de enfrente de las personas, él nunca renegó. Y él nunca le dijo a Dios, Dios, ¿por qué a mí? Yo no he hecho nada para merecer esto. Job tuvo la paciencia para aguantar la situación y para saber que él iba a salir victorioso de esa situación. La vida nunca es justa. Siempre nos van a pasar cosas. Siempre nos va que, como dice el pastor, que siempre el perro movió la cola y regó la leche y se armó la de Troya. Siempre va a pasar algo. La vida no es justa. No, muchas cosas que nos pasan en nuestra vida no tienen ningún tipo de sentido. No sabemos por qué nos pasan. No sabemos por qué a nosotros. No sabemos por qué. Entonces, en esos momentos, dice Santiago que debemos tener paciencia. Vamos a ver, Santiago nos dice el por qué debemos tener paciencia. Sabemos que debemos tener
Debemos ser pacientes cuando las circunstancias son incontrolables, ¿cierto? Cuando la gente no cambia, ¿sí? Y cuando los problemas son inexplicables. En esos momentos debemos tener paciencia. ¿Pero por qué debemos tener paciencia? Dice Santiago 5:8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. ¿Por qué debemos tener paciencia? Porque Dios tiene todo, absolutamente todo, bajo su control. No hay absolutamente nada que se salga de las manos y del control de Dios. Entonces, debemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene todo bajo control. Porque Él sabe absolutamente todo lo que va a pasar. Y Él controla todo lo que va a pasar. Él tiene absolutamente todo planeado para nosotros, para nuestras familias, para absolutamente todas las personas. Él ya tiene algo planeado. Nada se sale del control de Dios, absolutamente nada. El propósito de Dios para nuestra vida es mucho mayor que cualquier problema que nosotros vayamos a enfrentar. Entonces, ¿por qué debemos ser pacientes? Porque Dios tiene todo bajo control. Porque Él sabe qué es lo que va a pasar. Él sabe por qué va a ser absolutamente todo. Nada se escapa del control de Dios. Aunque las circunstancias estén fuera de mi control, aunque yo no pueda controlar absolutamente nada, aunque en mis fuerzas yo no pueda hacer absolutamente nada para cambiar las cosas, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo bajo control y Él hace que se cumpla su perfecta voluntad. Segundo punto, ¿por qué debemos ser pacientes? Debemos ser pacientes porque Dios recompensa la paciencia. El versículo 11 dice, en verdad consideremos dichosos a los que perseveran. Quiero que volvamos un poquito aquí a Job 42:10, ese no está en sus boletines, pero Job 42:10 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El Señor recompensó la paciencia de Job. El Señor vio que Job, a pesar de todo lo que le estaba pasando, a pesar de todas sus situaciones, sus circunstancias inexplicables, Job nunca renegó. Job siempre esperó. Job siempre confió en el Señor. Y el Señor lo recompensó. La segunda mitad de la vida de Job, dice en la palabra, si leen ahí más adelante, del 10 en adelante hasta el final del capítulo 42, ahí nos muestra que la segunda parte de la vida de Job, después de que le pasó lo que le pasó, después de que perdió todo, fue el doble de próspera y de bendecida que su primera mitad. Entonces, Dios recompensa esa paciencia, Dios recompensa esa fe, esa confianza que tenemos en Él. A pesar de que nosotros no veamos, a pesar de que nosotros no creamos en lo que está pasando, Dios nos va a recompensar si nosotros tenemos la paciencia para aguantar esa situación y para salir adelante en esa situación. Pero pues no siempre son recompensas en efectivo, ¿no? Tampoco es que a toda hora tome, porque se portó bien, entonces tome este. No, las recompensas también pueden ser en que nuestro carácter crece, en que maduramos, ¿cierto? En que nos parecemos mucho más a Jesús, en que ya vamos a tener más control sobre nuestro carácter, ¿cierto? A veces nos pasan cosas que nosotros decimos, no, ¿qué hago ahora? Pero entonces, si tenemos esa paciencia, Dios nos recompensa con esa sabiduría para manejar esas situaciones. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando las personas nos critican, nos atacan, nos lastiman, debemos ser pacientes. Porque quizás en ese momento la recompensa no sea acá. Quizás en ese momento la recompensa no la veamos. Pero vamos a tener una recompensa en la eternidad. El Señor nos va a recompensar allá cuando estemos con Él, con todos nuestros hermanos, vamos a estar allá y el Señor nos va a recompensar, nos va a decir, bien hecho, tuviste la paciencia para aguantarte a esa persona, tuviste la paciencia para hacer las cosas como yo te dije que lo hicieras. Entonces, normalmente, nosotros ¿qué queremos hacer con esas personas o con esas situaciones que de pronto nos vienen a molestar, que nos quitan nuestra paciencia? Nosotros cuando somos lastimados, lo que queremos es que esa persona también sea lastimada, ¿cierto? Cuando alguien nos trata mal, entonces nosotros también lo tratamos mal, ¿cierto? Eso es lo que nosotros en nuestra carne quisiéramos hacer. Cuando nos insultan, nosotros queremos devolverle el insulto y mejor dicho. Y si se atreve a tocarme, entonces nos matamos, ¿cierto? Así reaccionamos. Pero entonces Dios nos dice, antes de reaccionar así, piense un poquito. Es cierto, de pronto es cierto, ese reaccionar, ese devolverle el insulto, ese devolverle lo que me lastimó y eso, de pronto nos va a hacer sentir un fresquito, ¿cierto? Pero vale la pena comparado a lo que nos vamos a ganar si somos pacientes y nos aguantamos eso. ¿Es comparable a la recompensa que Dios nos va a dar allá en la eternidad? Eso lo vamos a disfrutar 5 minutos, pero vamos a tener toda una eternidad para disfrutar las recompensas de ser pacientes, de aguantar, de tenerle paciencia a esa persona, de respirar profundo. Tercer punto, ¿por qué debemos ser pacientes? Porque Dios está trabajando en las cosas. A veces nos desesperamos, ¿cierto? Porque pedimos algo y no se nos cumple y no nos llega y no sentimos que hay una respuesta por parte de Dios. Entonces dice el versículo 11, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios estaba trabajando en Job. Dios estaba moldeando su carácter. Dios estaba haciendo a Job aún mejor persona de lo que ya era. Detrás de todo eso, nosotros es como en un cine, ¿cierto? Nosotros vemos la pantalla, vemos la película, pero no sabemos todo lo que hay detrás de eso. Dios es el que trabaja allá, detrás de todo eso. Muchas veces no vemos lo que Dios hace. Muchas veces decimos, Dios, pero no me respondes, ¿por qué te demoras? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Pero lo que no nos damos cuenta es de que Dios detrás de cada situación, Él quiere hacer algo en nosotros. Él está trabajando para que nosotros seamos mejores personas, para que nosotros cambiemos algo que tenemos que cambiar, para que nosotros maduremos, para que nosotros tengamos una mejor relación con Él. Dios está trabajando, a pesar de todo, a pesar de que no lo veamos. Dios está trabajando detrás. Ese es el de las luces. ¿Ustedes han visto teatro? ¿En algún momento ustedes ven al de las luces? Jamás se ve al de las luces, ¿cierto? Dios es como ese de las luces. Si el de las luces no estuviera, ¿qué pasaba con la obra? No se ve. No pasaría nada, sería una oscuridad completa allí, ¿cierto? Entonces Dios es como ese de las luces, está ya trabajando, está ya haciendo, a pesar de que nosotros creamos que no lo está haciendo, Él está ahí trabajando en nosotros, trabajando para nosotros y trabajando con nosotros. Entonces necesitamos recordar esto, necesitamos recordarlo y meterlo muy dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. A pesar
de que nosotros no lo veamos, Dios está trabajando y Dios tiene todo bajo su control. Mientras Dios trabaja, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos estar confiados. Nosotros no podemos desesperarnos. Entonces, mientras Dios trabaja, nosotros tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos que esperar. Así no nos gusta esperar, porque todo lo queremos ya, ¿cierto? Todo lo queremos así. Pero debemos esperar. Filipenses 2:13 dice: pues es Dios quien produce en ustedes tanto el hacer como el querer para que se cumpla su buena voluntad. Dios está haciendo todo. Dios es quien produce en ustedes tanto el hacer como el querer. Él está trabajando. Él está haciendo lo que a Él le corresponde hacer. ¿Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros? ¿O solamente estamos refunfuñando y estamos peleando con Dios y estamos diciéndole por qué no pasan las cosas, por qué no me das, por qué no me haces, por qué no? ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras Dios trabaja? Entonces, aquí viene la tercera parte de este mensaje y es: ¿qué debo hacer mientras estoy esperando? ¿Qué debo hacer? Entonces, aquí en este pasaje Santiago nos dio tres ilustraciones, ¿cierto? Que fue la del granjero, ¿cierto? La de Job y la de los profetas, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a ver, primero, ¿qué hizo el granjero mientras estuvo esperando? Entonces, vamos a ver, ¿qué debemos hacer nosotros mientras estamos esperando? Lo primero es esperar expectativamente, esperar con expectación. Esperar es como cuando llega Navidad, ¿cierto? Y vienen los regalos. ¿Cómo están los niños esperando sus regalos? Están esperando, están casi desesperados a tratar de abrir sus regalos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los quieren, porque los anhelan, porque desean tener esos regalos en sus manos. Así debemos estar nosotros mientras estamos esperando en Dios. ¿Qué hace un granjero cuando está esperando? Él va y se sienta ya. Ya planté. Esperemos a ver qué pasa. ¿Así está el granjero? No, ¿cierto? El granjero, ¿qué está haciendo? Está allá arando, está echándole agüita a las maticas, está echándole abono. El granjero está trabajando, se está preparando para recibir eso que viene, esa cosecha. Así debemos estar nosotros. Debemos anhelar la respuesta de Dios. Debemos anhelar ese cambio, debemos anhelar lo que estamos pidiendo. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es, pedimos algo, ¿cierto? Lo pedimos 2 veces, lo pedimos quizás 3 veces y no nos llega. ¿Y qué hacemos? Entonces, cambiamos de pedir, ¿cierto? Entonces pidamos otra cosa. Ya Dios no me quiso dar eso, pues pidamos otra cosa. Pero si vamos a ser pacientes, si debemos tener perseverancia, entonces ¿qué debemos hacer? A pesar de que eso no nos llegue, a pesar de que la respuesta no la veamos, debemos seguir ahí, debemos prepararnos para recibirlo, debemos creer que lo vamos a recibir. ¿O ustedes creen que el granjero, el sembrador, está pensando, bueno, yo sembré eso, pues a la de Dios, a ver qué sale? No, él ya sabe lo que va a salir, él tiene confianza en lo que va a salir, ¿cierto? Cuando él planta una semilla, él sabe qué va a cultivar, qué va a cosechar. Así debemos ser nosotros. Si nosotros pedimos algo, debemos creer que ya lo hemos recibido. Debemos actuar como si lo fuéramos a recibir y debemos prepararnos para recibir eso que queremos. Muchas veces Dios quiere darnos ya lo que le estamos pidiendo. Muchas veces Él quiere dárnoslo de una vez, Él no quiere esperar nada, pero nos mira y nos dice, si yo te doy eso que me estás pidiendo,
¿Sí lo puedes manejar? Un ejemplo, de pronto alguien le pidió al Señor $1.000 millones y el Señor dice, bueno, yo te los voy a dar, pero ¿estás preparado? ¿Sabes qué vas a hacer con esos $1.000 millones? ¿Sabes cómo los vas a manejar? ¿Sabes qué impuestos tienes que pagar? ¿Sabes qué cosas tienes que hacer? ¿Sabes todo lo que va a pasar desde el momento en el que recibas esa bendición? Muchas veces nos pasa eso. Dios quiere darnos las cosas ya, pero nosotros no estamos preparados para recibirlas. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras estamos esperando? Debemos prepararnos, debemos hacer las cosas que creemos que son necesarias para recibir esa bendición. Si nosotros no estamos preparados, Dios no nos va a bendecir, porque Él sabe que si nos bendice, eso va a ser peor para nosotros que seguir esperando esa bendición. El Señor siempre nos quiere bendecir. Los que estamos retrasando las bendiciones somos nosotros. Salmo 135 dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. Si quieren subrayen ahí, con toda el alma. ¿Cuándo quiere uno algo con toda el alma? ¿O cómo quiere uno algo con toda el alma? A toda hora está ahí tratando de obtenerlo, ¿cierto? Cuando uno quiere algo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era joven, yo anhelaba con toda mi alma una consola de juegos. Yo la anhelaba. Y yo trabajé por ella. Y después de, creo que 2 o 3 años casi, de querer esa consola, al fin la obtuve. ¿Cuándo la obtuve? Cuando estaba preparado para ella. ¿Sí? Entonces nosotros debemos anhelar las cosas, debemos anhelar estar con Dios, debemos anhelar las bendiciones de Dios, debemos anhelar la presencia de Dios. Si nosotros no lo anhelamos, no lo vamos a recibir. Si nosotros no perseveramos, no lo vamos a alcanzar. Mateo 9:29 dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Si tenemos fe, se va a hacer conforme a nuestra fe, ¿cierto? Si tenemos fe y pedimos algo, y sabemos y creemos que lo vamos a obtener, lo vamos a obtener. Pero si no tenemos fe y pedimos algo, es como si yo en este momento les pidiera, bueno, cada uno denme a 20 millones de pesos, y salgo y me voy. De cumpleaños, por ejemplo. La cuña. Entonces, si tenemos fe, lo vamos a obtener. Pero si no tenemos fe, si no tenemos confianza en el Señor, en que Él lo va a hacer, y nos preparamos para recibirlo, y esperamos expectantes, esperamos con el anhelo, con el deseo de que las cosas se hagan, no vamos a recibir absolutamente nada. La segunda forma en la que debemos esperar es esperar silenciosamente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos esperar silenciosamente? Nosotros siempre, por naturaleza, tenemos tendencias a refunfuñar, a decir cosas cuando nos enojamos, ¿cierto? Tenemos la tendencia a explotar cuando algo no sale como nosotros queremos. Y normalmente nos desquitamos con la persona que está más cerca de nosotros, ¿cierto? Entonces, Jesús nos dice, en este punto nos dice 2 cosas, de pronto no están ahí en sus boletines, pero nos dice que hay 2 cosas que debemos evitar. La primera, dice Santiago 5:9, no se quejen unos de otros hermanos, para que no sean juzgados. La primera cosa es, no se quejen.
siempre tenemos tendencia a quejarnos. Y a echar culpas, ¿cierto? Es chévere echar culpas porque pues, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces, es que él es, y ella es, y él me hizo, y ella me hizo, o él no me hizo, o ella no me hizo. Siempre tendemos a echar la culpa a los demás, ¿cierto? Pero entonces Santiago nos dice, no se quejen unos de otros. Silencio. Manténganse callados. Siempre es complicado, ¿no? El tema de mantenernos callados cuando nos la vuelan. ¿Cierto que sí? Es difícil, porque siempre tenemos la tendencia a que tenemos que excusarnos de alguna forma y a que tenemos que protegernos y como estar siempre a la defensiva para que no nos vuelvan a hacer lo mismo. ¿Cierto que sí? Y es difícil estar callado, pero Santiago nos dice que no debemos quejarnos. La otra cosa que Santiago nos dice en este punto es que en el versículo 12 de Santiago 5 nos dice, sobre todo, hermanos míos, no juren. ¿Pero qué es jurar? Jurar en el Antiguo Testamento o en la Biblia dice que jurar es maldecir o decir malas palabras. ¿Sí? Entonces, sobre todo, hermanos míos, no maldigan. Siempre nuestra respuesta cuando nos pasa algo de pronto, no sé, que nos cayó un martillo en el dedo. ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Cierto? Nuestra respuesta es maldecir, nuestra respuesta es explotar. Entonces, Dios nos dice, sobre todo, no maldigan. Y siempre que maldecimos o siempre que queremos explotar contra alguien, lo hacemos contra la persona que no tiene absolutamente nada que ver, ¿cierto? Sean nuestros esposos, nuestras esposas, sean nuestros hijos o nuestras hijas, sea la persona que el primero que nos encontramos cuando nos sacaron la piedra y nos encontramos a alguien y lo primero que hacemos es explotar contra esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Esperen en silencio. No traten mal a las demás personas, no maldigan, no hagan sentir mal a otra persona que no tiene absolutamente nada que ver. Y así lo tuviera, silencio. Esperen silenciosamente. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. El Señor siempre va a venir en nuestra defensa. Así tarde, así se demore, el Señor siempre va a ser nuestra defensa. Y si estamos con Dios, ¿quién puede contra nosotros? Habacuc 2:3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Muchas veces tenemos sueños, tenemos metas, queremos alcanzar cosas y nos frustramos y nos desquitamos con las personas porque no se cumplen nuestros sueños, porque no salen las cosas como nosotros las queremos y pensamos que es culpa de la otra persona y pensamos que es culpa de otro y no es culpa nuestra. Pero a veces esas demoras es porque Dios nos está diciendo, todavía no. Es porque Dios nos está diciendo, a pesar de que todavía no es el momento, a pesar de que todavía no es la forma, yo te lo voy a dar, pero en su momento y de la forma adecuada. Entonces, ¿cómo esperamos? Esperamos con expectativa y esperamos en silencio. Bien difícil, ¿cierto? Sobre todo la segunda, esperar calladamente. Pero viene una que es todavía más difícil. El tercer punto es esperar confiadamente. ¿Por qué es tan difícil? Porque nosotros no confiamos ni siquiera en nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros a veces
creemos que si no manejamos, que si no tenemos el control nosotros, las cosas no van a pasar. Entonces esperar confiadamente es muy complicado. Y allí viene el ejemplo de Job. ¿Job qué hizo? Job, a pesar de todo lo que le estaba pasando, a pesar de todos sus problemas, de todo lo que le estaba pasando, y a pesar de que lo único que le dejó el Señor fue esa amada esposa, Job nunca perdió su confianza. Job nunca renegó contra Dios. Job sabía que su esperanza y su fe y su anhelo era Dios. Y él estaba completamente confiado en que Dios lo iba a sacar de ese problema. Miqueas 7:7 dice, pero yo he puesto mis esperanzas en el Señor. Siempre nuestra esperanza debe estar en el Señor. Siempre debemos confiar en que Dios va a hacer, a pesar de que no lo veamos, a pesar de que se demore, a pesar de que esa respuesta que nosotros queremos de Dios sea negativa, porque Dios también a veces nos dice no, ¿cierto? A pesar de eso, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Cómo esperamos confiadamente? Quedándonos quietos. Muchas veces nosotros, por estar desesperados o por estar impacientes, hacemos cosas que después de un tiempo se van a ver las consecuencias, ¿cierto? A veces hacemos cosas que Dios no quiere que haga, pero nosotros creemos que tenemos que hacerlas y después de un tiempo vemos las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, ¿qué nos dice allí? ¿Cómo debemos esperar? Quedémonos quietos. Esperemos a que el Señor responda. Pero ese quedarse quietos no es, Dios verá qué hace. No, ese quedémonos quietos es como vimos en el punto anterior, es trabajar, es prepararnos para recibir esa bendición, para recibir lo que estamos pidiendo. No tratemos de tomar las cosas y de resolver las cosas por nuestra propia fuerza, porque ahí es donde vienen las consecuencias, las peores consecuencias de lo que nosotros hacemos. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Qué es esperar en Dios? Es mantener nuestra relación con Dios, es aumentar nuestra relación con Dios, es aumentar nuestra fe, es aumentar nuestra confianza y nuestro apego a Dios. Eso es esperar en Él. Entonces, Santiago nos dice que necesitamos paciencia con problemas inexplicables, ¿cierto? Que debemos tener paciencia con las circunstancias incontrolables. Debemos tener paciencia con las personas que no cambian. Debemos ser pacientes porque sabemos, porque conocemos que Dios tiene el control. Debemos ser pacientes porque sabemos que Dios nos va a recompensar nuestra paciencia. Y debemos ser pacientes porque sabemos y entendemos que Dios, a pesar de que no lo veamos, Él está trabajando en eso. Él está trabajando en todo. ¿Y cómo debemos esperar? Debemos esperar con expectación, con expectativa. Debemos esperar anhelantes, debemos esperar deseando las cosas. Debemos esperar calladamente, silenciosamente, no a regañadientes, no como refunfuñando y sí, yo espero. No, debemos esperar en silencio. Y también debemos esperar confiadamente, creyendo que lo que queremos o que lo que necesitamos, que lo que deseamos, se va a dar en su momento, en el tiempo del Señor y con las condiciones como las que el Señor quiere. Pero ¿qué debemos hacer también? Debemos prepararnos para recibir esas bendiciones y eso que estamos pidiendo. Dios recompensará nuestra paciencia. Si no es en esta vida, en la eternidad
Él nos va a recompensar. Pero siempre vamos a tener una recompensa por parte de Dios si hacemos estas cosas, si somos pacientes. Dios está trabajando allí con un propósito. Y ese propósito es que cada uno de nosotros estemos allá con Él disfrutando de la eternidad. Por favor, allí donde están, inclinen su rostro y acompáñenme a orar. Jesucristo, necesito paciencia. Ayúdame a esperar. Ayúdame a prepararme para la respuesta mientras espero. Ayúdame a actuar como si ya fuera a suceder. Ayúdame a esperar calladamente y a no quejarme por mis frustraciones. Ayúdame a no tomar contra las personas las cosas que me están pasando, aquellas a quienes amo y con quienes descargo todo mi ira. Ayúdame a esperar confiadamente, a permanecer quieto y a confiar que tú estás trabajando. Ayúdame a no estar nervioso, ansioso ni preocupado. Como ese granjero, Señor, ayúdame a plantar buenas semillas y a esperar una cosecha abundante. Ayúdame con esas personas que no cambian. Ayúdame en esa circunstancia que no puedo controlar. Ayúdame con ese problema inesperado. Te damos muchas gracias, Señor, por este día y te damos muchas gracias, Padre, por la palabra que tú has traído a nosotros. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nos des esa paciencia, que nos ayudes, Señor, a ser pacientes en toda situación. A pesar de que es complicado, Señor, a pesar de que sabemos que nosotros por naturaleza no podemos callarnos, a pesar que nosotros por naturaleza queremos todo ya, queremos todo en este mismo instante. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des la paciencia y que tú nos des la sabiduría, Señor, para manejar las situaciones, para manejar los problemas que se van a presentar día a día. Padre, te agradezco por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser pacientes con las personas. Ayúdanos, Señor, con ese hombre o con esa mujer que no quiere cambiar, que no quiere acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que tú, Dios mío, tomes el control y que tú, Padre Santo, seas el que haga la obra en esa persona. Confiamos, Señor, en que tú estás trabajando en él o en ella, Señor. Y te damos muchas gracias y nos preparamos, Señor, y estamos alegres por lo que va a pasar y por lo que va a venir. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el día de hoy, que tú, Señor, controles, Padre Santo, lo que está pasando hoy en Colombia. Señor, que sabemos que absolutamente nada se sale de tu control, Señor. Te pedimos que tú uses, Señor, a esas personas que van a votar, Padre Santo, para que esta nación cambie, para que esta nación sea mejor, para que esta nación llegue a tus pies, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú controles todo y que no permitas, Señor, que hayan desmanes, que hayan disturbios. Te pedimos, Señor, que estés ahí en medio de todo lo que está pasando y que tu dirección y que tu sabiduría, Señor, sea con todas las personas para que elijamos a la persona idónea para que nos dirija durante estos 4 años que vienen. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Te agradecemos por el mensaje de hoy. Te agradecemos, Señor, por lo que viene de aquí en adelante. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.